noches, un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes en esta octava sesión interhospitalaria. El día de hoy venimos del Hospital Cifra Antonio Alcalde, mi compañero Mauricio Castillo, R2, y su servidor Marco Guerra, R1. Vamos a iniciar con la presentación del octavo caso. Bueno, iniciamos con la ficha clínica. Es una paciente de sexo femenino de 29 años de edad, la cual es originaria y residente de la Ciudad de México. Actualmente es licenciada bióloga y se desempeña en una área administrativa. En cuanto a antecedentes heredofamiliares, realmente no hay ninguno de importancia, fueron todos preguntados y negados. En cuanto a antecedentes personales no patológicos, habita en casa propia en medio urbano, refiere tabaquismo y alcoholismo negado, esquema de vacunación completo, incluyendo 3 dosis de COVID, la última del 2022, y refiere su alimentación adecuada en calidad y cantidad. En cuanto a antecedentes personales no patológicos, refiere ser diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, asma, síndrome ovario poliquístico acompañado de resistencia a la insulina, para la cual toma dentro de los medicamentos que toma mirtazapina, fluoxetina y salbutamol por razón necesaria. Asimismo, para lo de la resistencia a la insulina, toma metformina 500 cada 8 horas. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, refiere 2, una apendicectomía a los 4 años de edad y colestectomía a los 23 años de edad, la cual se complicó con una pancreatitis de etiología biliar. En cuanto a principio y evolución del padecimiento actual, la paciente refiere iniciar en junio del 2021 con obstrucción nasal bilateral. Esto lo asocia a ella después de haber presentado una infección positiva para SARS-CoV-2. Ella refiere que en ese mismo año, unos 2 meses después, acude con médico facultativo, quien posterior a su evaluación integral diagnostica una lesión tipo polipoidea, misma para la cual le otorga tratamiento con corticoide intranasal, lavados nasales, tratamiento sintomático a ella, y le otorga citas de seguimiento. En abril del 2022, cabe mencionar que todo ese año la paciente estuvo con sintomatología, pero refiere que nunca mejoró. En abril del 2022 comienza con rinorrea amarillenta y epífora de predominio del lado izquierdo. En junio del 2022, la paciente, incrementando sus síntomas, su médico la deriva al Instituto Nacional de Neurocirugía en Ciudad de México, Neurología y Neurocirugía. Sin embargo, por cuestiones ajenas a la paciente, ella refiere que no completó adecuadamente el protocolo para resección de esta lesión no especificada. La paciente pues se molesta y se mantiene ausente por 3 años. Cuando quiere retomar su seguimiento, acude con otro médico, quien deriva directamente en abril de 2025, en este año, a nuestra unidad. Prácticamente la conocemos de abril a la fecha. ¿Hasta aquí alguna duda con los antecedentes? Bueno, en cuanto a exploración física, la paciente neurológicamente está íntegra, no presenta ninguna alteración neurológica, consciente, orientada en 3 esferas. Aquí podemos ver una imagen frontal de ella, en la cual no vemos asimetrías faciales hasta el momento. De perfil no se nota ninguna protosis, ninguna asimetría facial en esta imagen de 3/4. Aquí estamos explorando movimientos oculares, los cuales también prácticamente están respetados. A la otoscopía pues prácticamente no había ninguna alteración, membrana timpánica íntegra, conducto auditivo externo permeable, móvil a membrana, sin opacidades. Cavidad oral sin descarga posterior, prácticamente no había ningún abombamiento en paladar blando, úvula central, algo eritematosa a la pared posterior y granular, pero de ahí en más no se veía ninguna otra alteración. Piso de la boca sin abombamientos también, piezas dentales prácticamente en adecuado estado de higiene. Y pues bueno, a la rinoscopía anterior en fosa nasal izquierda observamos una lesión de aspecto de bordes irregulares, blanquecina y algo vascularizada en su porción inferior. Prácticamente la fosa nasal contralateral está totalmente permeable, no tiene ninguna alteración, es totalmente dependiente de fosa
nasal izquierda, que prácticamente está desplazando discretamente el cornete, la cabeza del cornete inferior. En cuanto al examen paraclínico, realmente no había ningún cambio de importancia. Se le tomó biometría, química y tiempos de coagulación, exámenes prequirúrgicos que ya le había pedido su médico anterior, prácticamente una hemoglobina de 16, hematócrito de 47.2, plaquetas de 336, leucos en 11.42, sin desequilibrio hidroelectrolítico, función renal normal, glucosa en 114, pues prácticamente ya conocida con resistencia a la insulina, tiempos de coagulación dentro de parámetros normales también. Bueno, se le hace una nasoendoscopía por parte de nuestro servicio, se introduce inicialmente por fosa nasal derecha, nasoendoscopio de un lente de 30 grados, se discurre por el piso de la fosa nasal, se observa cabeza, cuerpo y cola de cornete inferior, se avanza hasta el área coanal, donde vemos el receso faringeo tubárico, prácticamente sin alteraciones. Los cornetes se ven algo hipertróficos, hiperémicos, algo de secreción hialina, pero prácticamente en fosa nasal derecha no se observa algún aspecto de relevancia que comentar. Se introduce el lente en fosa nasal contralateral, en el cual, como lo hemos visto en la rinoscopía, vemos prácticamente un tumor de aspecto pálido, bordes irregulares, muy vascularizado, ya prácticamente introduciendo el lente por la base, por el piso y el techo de la fosa nasal izquierda. Se alcanza a notar que está altamente vascularizado. Ahí se aspira algo de secreción hialina, tratamos de aspirar esta parte, pero prácticamente está adherida al tumor. Y se fijan, prácticamente discurre hasta el piso de la fosa nasal y no permite la introducción más allá del lente. Y techo ático nasal respetado totalmente. Muy bien, hasta este punto de la exposición, ¿tienen alguna duda sobre la exploración física, alguna pregunta sobre la evolución? Y si ya tienen alguna ficha diagnóstica dentro de todos los diferenciales que existen en tumores nasales. En el caso de que no, solicitarán algún estudio complementario. En el caso de que sí, pues ¿qué estudio solicitarán para continuar con el abordaje? Sí, nosotros para continuar con su abordaje le pedimos una tomografía helicoidal computarizada en corte axial y pues por su reconstrucción tanto en corte coronal como sagital. Entonces, en el inicio voy a poner el video de la tomografía corriéndola para que principalmente nos ubiquemos en qué parte o cuáles son los límites del tumor y cuáles son sus características, para cuando nos metamos a temas específicos, principalmente temas claves para que nosotros podamos diferenciar entre los distintos diferenciales de la redundancia del tumor nasal, ¿no? La tomografía líquida, el primer video que les voy a poner es una tomografía que está en corte axial. La mayoría de las ventanas son para tejidos blandos y pues se encuentra en su fase contrastada, ¿no? Entonces, esta primera imagen es una tomografía espontánea, corte axial, para tejidos blandos, es contrastada. Vemos cómo superior a la región del paladar se encuentra ese tumor. Como decía, y como se veía clínicamente, es un tumor con bordes irregulares, realmente tiene bordes bien delimitados, que ocupa la totalidad de fosa nasal izquierda. Vemos cómo está desde la área 4 de cótil hasta la porción de la cuena, sin avanzar a la nasofaringe, ¿no? Como tiene características heterogéneas, gran parte del mismo suele ser extenso a tejidos blandos, aunque también hay zonas de hipodensidades, digamos que genera un efecto como de masa, de desplazamiento, el cual se observa cómo está en la porción más inferior del seno maxilar, lo estaba obliterando hacia lateral, al igual que el septum lo estaba lateralizando a lado contralateral, ¿no? Esta asciende hasta la región de etmoides, vemos también cómo desplazaba lo que era la pared medial y liso de la órbita, entre la línea papirácea, el cual su máxima altura es también ocupación parcial de lo que es el seno frontal. Igual que como más que nada el objetivo de correr el video es ver las características del tumor, ver sus límites
el perdón está ubicado, ¿no? Ya que tengamos cortes más específicos, pero hacer el punto como clave para los diferenciales. El siguiente corte es igual es coronal, igual ventana para tejidos blandos, es contrastado, donde prácticamente se observa lo comentado, ¿no? Ese tumor heterogéneo, el cual suele ser isodenso, tejidos blandos en partes enteras suele ser un poco más hipodenso, y pues cómo genera ese efecto de desplazamiento de masa, ¿no? Completamente como fosa nasal, vemos que aparentemente no invade lo que es pasa el cráneo, y pues su límite inferior es la porción del paladar, y pues sus límites mediales es totalmente el septum, el cual sí lo desplaza, pero realmente no lo alcanza a erosionar, como podemos ver. Su pared lateral va a ser el seno maxilar, el cual está obliterado de su pared medial, y parte de la órbita, la cual también se ve que tiene cierto involucro en ella, ¿no? Vemos que tiene compromiso hasta la región de lo que es el esfenoides, ¿no? Sin ocupación aparente, tanto de base de cráneo anterior, media o posterior. Este último video, igual, un corte sagital a tejidos blandos, donde prácticamente es lo comentado, ¿no? Ese tumor, el cual es ovoide, su forma, igual bien delimitado con bordes irregulares, heterogéneo. Aquí también como puntos clave, que igual vamos a ver más adelante, que a pesar de que este estudio está contrastado, igual el contraste está medio progresivo, pero no capta tanto el medio de contraste, ¿no? Entonces también puntos clave que tenemos que tomar en cuenta para lo que es el laboratorio del tumor, principalmente ocupando toda fosa nasal izquierda, seno maxilar y parte del medio interior posterior, parte esfenoides y también un poquito del receso del frontal. Pues tenemos como puntos más específicos en cortes para que lo que les comento sea un poquito más evidente, claro. Entonces igual, este corte axial, la imagen de su izquierda va a ser el estudio en su fase simple, mientras que el de la derecha va a ser el estudio contrastado. Entonces estamos igual en un corte axial, estamos aproximadamente en lo que es la región de lo que es un poco superior a lo que es el piso de la fosa nasal. Vemos como en este caso el tumor está ocupando lo que es toda la fosa nasal izquierda, principalmente área 4 de Kotler, con límite posterior lo que es la cuana, sin invadir lo que es el espacio del nasofaringe. Vemos cómo principalmente tiene esas características que les comentaba, esos bordes irregulares bien definidos, y cómo tiene como ese efecto como de masa, ¿no? Que es cierto remodelamiento óseo, pero sin erosión del mismo. Vemos cómo toda la pared medial del seno posterior izquierdo está obliterado, ¿no? Es heterogéneo, vemos cómo tiene zonas principalmente de disoncias a tejidos blandos, pero tiene zonas de hipodensidades, y pues como ese efecto de masa que genera hacia la porción del septum. Como hallazgo también, pues vemos cómo hay una ligera ocupación del seno contralateral, su periferia, por tejidos blandos. También en su fase contrastada vemos que sí se alcanza a ver un poquito más la heterogeneidad del tumor, pero realmente no es un tumor que aparentemente en este corte no repite mucho el medio de contraste, ¿no? También esta imagen es representativa y que pues también podemos hablar de los espacios de cuello suprayoideo, los cuales se encuentran respetados, ¿no? Vemos que el espacio masticador está respetado de manera lateral, parotidio, para como post también sin ningún tipo de alteración, el espacio parafaringeo, el espacio parotidio sin ninguna alteración, ¿no? Entonces, realmente ya tanto viendo el video, la tomografía como el primer corte, sabemos que es un tumor que está delimitado en gran medida lo que es la fosa nasal izquierda, con ese efecto de expansión que está generando, ¿no? Siguiente corte, igual estamos prácticamente lo observado, es el tumor que ocupa toda la fosa nasal izquierda. Aquí se ve que está como de área 3 y 4 de corte. Aquí también vemos como la pared medial del seno maxilar izquierdo lo está obliterando, lo está desplazando. Otro hallazgo importante es que vemos que también, igual en área 4, tenemos un espolón óseo, el cual realmente solo lo está desplazando, pero no está causando erosión del mismo también, entonces importante para lo que es el diferencial, ¿no? También se alcanza a ver, no es como el mejor corte, pero se alcanza a ver un poquito lo que es la porción de la fosa pterigopalatina, la cual se ve que no hay ninguna ocupación o movimiento de la misma, ¿no? También los diferenciales en un tumor nasal unilateral, un termo muy grande, pero pues parte de los diferenciales, ¿no? Pero esos espacios del cuello suprayoideo sin ningún tipo de alteración. Aquí ya estamos cefálicamente, ya estamos en la región del etmoides. Vemos como hay ocupación de etmoides anterior y posterior, ligera ocupación de lo que es el seno esfenoidal, pero aquí lo que igual nos llama la atención es que la pared media orbitaria, la lámina papilácea, igual se encuentra desplazada, ¿no? Por el tumor, por ese efecto de masa que está generando. Igual este otro corte también era representativo, ya que aquí se ve el conducto del septo nasal lagrimal, el cual a su lado derecho pues, se encuentra íntegro, mientras que su lado izquierdo también se encuentra obliterado. Pues eso puede explicar la epífora que presentaba la paciente.
ascendemos hasta la región ya de seno frontal, donde se ve ligeramente ocupación del mismo por ese material es denso, pero también se ve que no hay una afección aparente de lo que es la base del cráneo, ¿no? Vemos como en este corte los músculos extraculares, tanto el recto medial principalmente, que se ve un poquito desplazado en los cortes, se ve que está respetado también. Vimos que en la producción física pues, el paciente tenía momentos súper respetados. Seguimos en este corte, es un corte coronal en ventana para tejidos blandos, igual fase simple y contrastada, donde prácticamente es lo que estaba comentando, ¿no? Un tumor que está bien delimitado, que está en fosa nasal, genera ese efecto de masa tanto en su porción medial como en su porción lateral. Aquí se ve cómo está haciendo esa remodelación, obliterando lo que es la pared medial y de la órbita izquierda, y pues cómo se ve que se está respetando la porción de lo que es la base de cráneo, ¿no? Su límite inferior pues, es principalmente lo que es la región del paladar. Estudio en su fase contrastada, donde se alcanza a ver un poco la heterogenicidad que les comento, pero sin ninguna captación importante del medio de contraste. Esta otra imagen, donde principalmente es descriptiva del tamaño aproximadamente que presenta el tumor y la ocupación de los espacios en la fosa nasal, ¿no? Lo comentado, un tumor que está en fosa nasal izquierda, área patológica de 3, que oblitera lo que es la pared del seno maxilar izquierdo, generando ese mismo efecto de masa en la porción septal, ¿no? Vemos cómo se ve que hay compromiso en la porción orbitaria con ese desplazamiento, cierta remodelación de la obliteración de la pared de la órbita. También uno podría pensar que están ya menos alterados los músculos recto medial principalmente, pero pues vimos que la porción física realmente no tiene ninguna afección, ¿no? El nervio ocular sin ninguna afección, igual hay una onduladora que se invade una base del cráneo, importante también como para tanto su borde como para los diferenciales, ¿no? Aquí seguimos avanzando posterior, donde pues realmente es prácticamente lo mismo, solo se ve que la ocupación aquí ya igual de lo que es los días inmunidales, parte de lo que es estenoides, toda la fosa nasal izquierda con obliteración del seno maxilar izquierdo. Esta última imagen es un corte coronal, en este caso está en ventana para hueso. Estaba para hueso, pero le subí un poquito lo que es la amplitud, para que se alcanzara a ver bien ciertos forames que tenemos que ver en parte de que queremos abordar al paciente. Entonces tenemos al esfenoides, tenemos lo que es su parte de su ala mayor, apófisis pterigoides, y lo que nos llama la atención es que sí hay ocupación de lo que es el seno senoidal, el cual pues, se encuentra planificado. Vemos aquí también estos orificios, aquí tenemos el foramen redondo, y es el foramen delvidiano, el cual si realmente lo vemos, vemos que está un poquito como que con amplitud en su longitud, ¿no? Entonces también lo que nos puede llamar la atención para los diferenciales, ¿no? Aquí el canal del óptico sin ningún tipo de alteración. Aquí estamos en porción de lo que es la cuana, realmente no estamos hasta la nasofaringe, sabemos que es como su límite posterior en este caso de la paciente. Esta reconstrucción en sagital, igual en ventana para tejidos blandos, donde prácticamente es lo comentaba, ¿no? Ese tumor el cual como oblitera, desplaza la pared del seno maxilar. Vemos como también oblitera y desplaza la pared de lo que es el piso y por detrás de la órbita, ¿no? Igual aquí podemos pensar que sí hay cierta afección en la porción de los músculos gesticulares. Avanzamos, lo mencionado, ese tumor de espectro ovoide, heterogéneo, bordes irregulares pero bien delimitados, que pues, principalmente está bien delimitado en la fosa nasal izquierda. Aquí pues también es como una imagen bien representativa de todos los espacios nasales que ocupa este tumor. Igual lo que he comentado, fosa nasal izquierda, área respiratoria cocle. Aquí también lo que nos llama la atención y es una imagen descriptiva de que pues hay ocupaciones de vías extremidades anteriores y posteriores, parte del seno estenoidal, y vemos como también parte de lo que es el receso del seno cuando se encuentra ocupado con ligeramente ocupación del mismo, ¿no? Nos vamos a la fosa a la cara derecha donde realmente no se encuentra el tumor, donde pues encontramos una anatomía nasal respetada, ¿no? O sea, que nos puede para huesos, pues sí observamos lo que uno espera, ¿no? Siendo frontal sin infección, el las posteriores sin infecciones, y pues incluso toda la fosa libre con lo que se convierte en inferior el medio, ¿no? Hasta el momento, ¿alguna pregunta sobre la tomografía? ¿Algún corte que quieran volver a revisar? Ya que tengan sospechas diagnósticas, estamos libres de escucharlos. ¿Se animan? Y bueno, hay varios diferenciales en la nariz, ¿no? Entonces,
que siempre cuando pensamos si hay compromiso más de cráneo tanto para abordaje quirúrgico, pues sí complementamos con nuestro estudio de imagen, ¿no? En este caso, bueno, la pregunta que solicitaría, en nuestro caso sí, solicitamos una resonancia magnética para el abordaje de la paciente. En este caso, tenemos distintas secuencias en axiales, donde principalmente les hablaré de T1, T2 y T1 con contraste de gadolinio y con supresión de grasa. Veamos como T1, así como sabemos que a grosso modo, sabemos que T1 es como la secuencia que es como la morfológica, la normal, ¿no? Entonces, en este caso, vemos lo comentado, que este tumor, el cual es hipointenso, que ocupa toda la fosa nasal izquierda, con obliteración de lo que es el seno maxilar. Vemos como a la periferia de lo que es el seno se encuentra otra intensidad, un poquito pensando en que tal vez solo expresó lo que es la pared, con un poquito de ciudad en otra zona. Vemos cómo ocupa área 3 y 4 de Hodgkin, bien delimitado a la porción de la cuana sin invadir la nasofaringe, y pues que desplaza también la porción del septum, ¿no? El resto de espacios suprayoideos sin ningún tipo de afección. Vemos cómo en T2 encontramos a un tumor que es hiperintenso heterogéneo. Vemos cómo hay zonas hipointensas, principalmente en su porción central, con una localización que les he comentado, ¿no? Una hiperintensidad a la periferia, lo he comentado, de que tal vez solo obliteró el seno muscular y pues tiene un poquito ahí residuos de moco a la periferia. Y algo muy importante es que veamos cómo este es un estudio también T1 en su fase contrastada con supresión grasa. Entonces, si comparamos el T1 simple a T1 con contraste con gadolinio, vemos cómo es un tumor que capta mucho lo que se mide contraste, ¿no? Vemos cómo se encuentra un tumor hiperintenso en su totalidad, principalmente con zonas hipointensas centrales, los cuales también nos ayudan un poco para el diagnóstico. Entonces sí, es importante el contraste para empezar con los distintos diferenciales, ¿no? Seguimos cefálicamente, donde pues, principalmente lo comentado, es el tumor ya que les estaba repitiendo en distintas ocasiones, donde el objetivo de esta secuencia es que veamos que tiene zonas hipointensas centrales, las cuales nos puede hablar principalmente de dos cosas: uno que tiene quistes intratumorales, u otro que son las de necrosis central, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta para los distintos diferenciales que tiene la paciente. Aquí pues, intentamos medir también un poquito las longitudes del tumor, una longitud de 78 milímetros de AP, un ancho de aproximadamente 40 milímetros, y la altura estimada del tumor era de 60 milímetros o 6 centímetros. Algo que también aquí es como otro dato importante es el mentado espolón que hemos estado viendo varias veces, el cual también genera cierto desplazamiento del mismo, pero no lo erosiona, no se lo come, el tumor solo lo orienta. Igual ascendemos, igual como comentado, en este caso principalmente buscando lo que es el compromiso de la órbita. Vemos como en T2 igual se ve un tumor hiperintenso, el cual está ocupando lo que es la bóveda orbitaria o la orbitaria izquierda. Digamos que cuando no hay supresión de grasa sí podemos pensar de que hay cierto compromiso de las estructuras oculares, pero ya en nuestro corte, donde ya hacemos supresión del tejido graso, digamos que sí genera cierto desplazamiento desde lo que son estas estructuras oculares, pero digamos que está realmente respetado lo que es el músculo recto mediano en este caso, ¿no? Igual lo comentado, ocupación de las vías secundarias anteriores, posteriores, y parte de lo que es el penes, el cual vemos que tiene una intensidad, distinta a lo que es el tumor que hemos estado comentando. Continuamos en esa secuencia coronal, donde prácticamente lo comentaba, ¿no? El tumor con sus características, tumores cerebrales bien delimitados, es un tumor que está bien delimitado. Vemos aquí en este corte que sí vemos que hay cierta invasión a lo que es el metatarso frontal, todos los diseños anteriores superiores, fosa nasal izquierda, ¿no? El cual también en su estudio, que es con el contraste y supresión grasa, vemos que sí hay cierto desplazamiento pasando lo que es la porción de la órbita izquierda, pero sin afección de las estructuras propias del ojo, ¿no? Comentamos igual aquí bien llamativo en T1, como pensamos que el tumor podría estar comiendo porciones parte de lo que es la estructura ocular. Vemos que ya en el contraste y supresión grasa, vemos que solamente lo desplaza, pero no hay ninguna erosión o afección del mismo, ¿no? Tumor con sus límites ya mencionados. Y pues yendo hacia posterior, igual un tumor que está también en lo que es la porción de lo que es el esfenoides, y pues parte aquí del nasofaringe con esas intensidades que ya hemos estado comentando. Una última secuencia sagital, donde pues prácticamente lo que ya estaba diciendo todo este momento, ¿no?
hiperintenso, entonces vemos como realmente solo por literal la pared de lo que es el seno hacia la izquierda, vemos que hay una intensidad a la periferia del seno, es lo que les comentaba, ¿no? Realmente solo es la pared con cierto contenido, un residual de moco que conocida en esa zona. Digamos, tanto en el coronal como en este córtex apical, podemos llegar a pensar que la base de cráneo no se encuentra invadida, ¿no? A pesar de que aquí es también una secuencia donde se ve que hay una ocupación de lo que es el receso del seno frontal y cierta ocupación del mismo, realmente no hay, si hay un límite que separa lo que es la bóveda craneal con el nasal que estamos observando. Lo llamativo, pues igual, hiperintenso, que aporta mucho medio contraste, con senas hipointensas centrales, llamativo a lo que les comenté anteriormente. Y pues aquí una última secuencia donde es la fosa nasal que no está afectada, donde pues realmente tiene estructuras morfológicas similares, ¿no? La porción de los cornetes, senos similares anteriores, posteriores, cornetes, también en lo que es el seno del frontal. Bueno, hasta este punto, ¿tienen alguna sospecha diagnóstica de tumor? ¿Alguna pregunta? Agregar. ¿Puede ser qué, perdón? Podría ser el diferenciales. Dentro de los diferenciales, sí puede ser. ¿Qué dijeron? ¿Estesionero? Pero no sé cómo es. Pues, de alguna forma un estesionero blastoma de este tamaño tendría algunos otros efectos. Sí, normalmente ya aquí esperaríamos que sí tuviera extensión intracraneal. Y normalmente una de las cosas que tienen son como quistecitos que se proyectan dentro de la lesión, dentro del cráneo. Sí, como dicen ellos, pues a lo mejor el diagnóstico diferencial hay que incluirlo, pero pues no sería la primera opción, ¿no? Creo que no. Sin embargo, o sea, el estesionero también se conoce como neuroblastoma olfatorio. O sea, creo que no es una mala idea pensar en un tumor de origen neural. Nada más que no precisamente un estesionero. ¿Sí? O sea, es una buena posibilidad. Más que nada porque si ustedes se fijan, todo lo que el doctor nos hizo favor de describir, si pudiéramos explicar al familiar qué dijo, qué dijo, todo esto, todo un rollo, ¿no? ¿Saben? O sea, ¿cuál sería la traducción de todo lo que él dijo en algo práctico? Bueno, una lesión de aspecto benigno, de crecimiento lento, que no infiltra, no erosiona y remodela. Ya está. ¿Sí? O sea, en poquititas palabras, eso es la traducción de todo lo que comentó. Porque el reborde orbitario, si se fijan, aunque la resonancia se veía medio gancho, el ataque está claramente respetado el hueso, también la pared lateral nasal estaba desplazada pero respetada, ocupa toda la fosa nasal, o sea, tiene características, luego tiene las áreas de degeneración quística interna. Yo ya tengo mi diagnóstico presuntivo, no quisiera echar a perder esto, pero, o sea, de alguna forma, la traducción sería esa, ¿no? El benigno, de crecimiento lento, que ha tenido tiempo de remodelar, cuando menos desde el punto de vista de imagen, eso es lo que uno podría decirle. La mamá o el familiar, oiga, ¿y entonces qué tiene? Pues es más o menos lo que le tienes que decir, ¿no? O sea, más o menos una traducción al lenguaje cristiano de lo que sería más o menos eso. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna propuesta? Por ejemplo, de las cosas en una lesión de ese tipo, pues bueno, meningocele, pues no. Meningoencefalocele, pues no. Estaban hablando de estesioneuroblastoma, yo creo que no. Luego, el rey de reyes aquí, el carcinoma escamoso. ¿Alguien piensa, quién vota por carcinoma escamoso? ¿Sí? Que sería un papiloma nasal invertido, ¿quién vota? O lesiones de ese tipo, ¿no? Una lesión glandular, una cosa es como que habría que pensar varias cosas, pero pues entonces ¿con qué se quedan? ¿Alguien tiene alguna idea?
¿Es una posibilidad? Yo creo que es una buena posibilidad, un tumor de origen neural. Esa podría ser una buena posibilidad. Y luego, pues sin querer queriendo, nos dijeron que lo mandaron al Instituto Nacional de Neuro, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Bueno, a lo mejor coincidió, pero dice uno, bueno, quién sabe. Hay otro río. ¿Mande? Hay otro río. Ándale. Pero bueno, entonces, pues no sé, si quieren continuar o tiene alguien algo más que comentar. Pues igual, los diferenciales también hablamos de las cosas tribopalatina, descartar un sonquiofibroma que sería raro en una mujer, pues, de su edad y parte pues no capta en la tomografía. Igual un maligno tampoco podría llegar a ser porque pues, no hay tanta consumo de los nutrientes, sino que se lo desplaza. Entonces, hasta ese punto teníamos dos diferenciales. Que era entre un fenómeno, realmente pues, es un tumor que sí capta mucho de contraste, también las unidades de resonancia magnética, versus un neurofibroma. Aquí la cosa está así en que el diagnóstico diferencial en el producto de imagen realmente no se puede, ¿no? Entonces, bueno, sí se puede, pero se dice que no está detectado, ¿no? Entonces, igual, cualquier tumor nasal, pues hay que tomarle la biopsia para poner su diagnóstico. Sí. Entonces, ya continuando y tomando en cuenta los estudios de imagen, pues procedimos a tomar una biopsia. Previa infiltración con lidocaína con epinefrina, se hace la infiltración. Posteriormente vamos a proceder a tomar la biopsia. Vamos a tomar un pequeño trozo de tejido. Si se fijan, comienza a pesar la infiltración, comienza a sangrar. Eso nos indica que pues, está altamente o muy vascularizado prácticamente. Posterior a tomar rápido la biopsia, comenzamos a hacer prácticamente hemostasia en el sitio. Sí. Entonces, afortunadamente se contuvo, tomamos la biopsia y se mandó a patología. Y pues bueno, este es el resultado de... Perdón. Antes de hallarlo, sin hallarlo para atrás. Casi siempre, bueno, hay una tendencia que cuando mandamos una biopsia, bueno, sigue un patólogo aquí, pero mandamos muchas biopsias de tumores nasales y solo lo reportan como un pólipo nasal, ¿no? O sea, me ha pasado un montón de veces que el pólipo nasal inflamatorio crónico y queda bien ambiguo, ¿no? Entonces, igual si tenemos idea entre los dos principales diferenciales, nos beneficia mucho la inmunohistoquímica. Entonces, sí, tomar en cuenta que necesitamos ciertos diagnósticos tanto para el esquema también que la inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, mandamos muestra patológica como una inmunohistoquímica para intentar llegar al diagnóstico del paciente, ¿no? Sí, entonces como comenta Mauricio, realmente aquí hasta este punto teníamos ciertos diagnósticos diferenciales, pero nos hacía falta mandar la pieza inmunohistoquímica. Inicialmente se reportó como un pólipo inflamatorio prácticamente, entonces se corrió inmunohistoquímica y prácticamente nos reportan esos dos marcadores importantes, CD34 positivo y Ki67 del 2%. Con esto hasta aquí se puede integrar un diagnóstico tomando en cuenta ya los estudios de imagen más inmunohistoquímica. Bueno, entonces, tomando en cuenta ya el estudio de imagen, con los marcadores inmunohistoquímicos, se llegó en conclusión que se trataba de un neurofibroma. ¿Sale? Prácticamente, ¿qué es el neurofibroma? Como ya bien lo estuvimos mencionando, es un tumor de la vaina del nervio sinusal, que prácticamente hay dos tipos. Uno que es de la vaina nerviosa propiamente dicha, un schwannoma, o uno de tejido nervioso periférico, que será el neurofibroma. Si bien dijo Mauricio, por imagen difícilmente se podría diferenciar de uno de otro. Aquí nos apoyaremos un poquito más de la inmunohistoquímica, que ahorita vamos a explicar un poquito más, nada más dos marcadores rápidos. Prácticamente este tipo de tumores de localización azomoidal rara vez tiene una extensión intracraneal, como lo vimos anteriormente en la tomografía. Se solicitó la resonancia magnética para ver que no tuviera invasión a fosa del cráneo anterior, medio y posterior. Epidemiológicamente pues no hay una predicción de edad, puede ir desde niños hasta adultos mayores, y se dice que el schwannoma tiene una predicción por pacientes de la cuarta, sexta década de la vida. Signos y síntomas, la verdad que son muy inespecíficos, como cualquier otro tumor de nariz y senos paranasales, obstrucción nasal, anosmia y epistaxis, nada más. Y pues la epistaxis puede estar explicada por la vascularidad de la tumoración.
En cuanto a diagnóstico, como ya lo había comentado, difícilmente por imagen podemos diferenciar de uno u otro. Podemos tener la sospecha de que sea un tumor de vaina del nervio sinusal, schwannoma o neurofibroma. Sin embargo, al correr inmunistoquímica, el neurofibroma presenta marcador para CD34 positivo, lo que el schwannoma no presenta. Este presenta para CD56 positivo y asimismo es positivo para proteína S100 y calretinina. Si se corre factor 13 activado, sale positivo para un neurofibroma. En cuanto a hallazgos imagenológicos, en la tomografía es un tumor isodenso respecto a otros tejidos, como ya lo fuimos observando. En resonancia magnética en secuencia T1 se puede observar una señal intermedia, algo típico para este tipo de tumoraciones, y en secuencia T2 podemos ver, como lo vimos en diferentes cortes, una imagen hiperintensa con quistes intramurales en su interior. Y en cuanto a la tomografía, pues como ya lo comentaba Mau anteriormente, pues prácticamente no hay erosión de ninguna estructura, nada más remodelación y expansión hacia medial y lateral de las estructuras adyacentes. Entonces, para su abordaje, tanto vimos que en la resonancia como en la toma de la biopsia, pues era un tumor que se apreciaba que era altamente vascularizado. Entonces, para su extracción del mismo, se realizó una embolización previa. Entonces, este primer estudio, tenemos un estudio angiográfico virtual, donde vemos esa imagen al final de lo que es el pase del medio del contraste. Eso se describe como un blush o como ese manchado de la región tumoral, ¿no? El cual principalmente es dependiente de lo que son arterias sinusales. Interpretaban que era de la escleropalatina, pero realmente pues, ya acabo de llegar a pensar que es parte de lo que es la masía interna. No sabemos que la masía interna es la rama sorosolatina, la masía interna la rama de la arteria externa, ¿no? Entonces, posterior a su embolización, vemos también el estudio. Sí, entonces, estudio angiográfico virtual. ¿Dos veces? Sí, regresa y dale dos y... Dos y... Ahí está, ahí. Entonces se reporta que en la paciente se embolizó un 95% del tumor, principalmente embolización de lo que es la arteria maxilar interna, que es principalmente de las ramas que estaban reportadas y pues, los que daban mucha ranura para la región de la nariz, ¿no? Y las imágenes ya estáticas, vemos cómo ese efecto, bueno, aquí no es tanto blush, pues visualizamos que falta toda esa la región del tumor, mientras que ya post-embolización, igual, principalmente la arteria maxilar interna embolizada, vemos que ya no queda ese manchado que se había así como lo describen. En este caso ya pues, no pusimos realmente ya la cirugía, también tenemos la cirugía grabada, pero no. A la paciente se le hizo una resección total del tumor, se le hizo con microvirador y ya, pues, se le hizo una PES, ¿no? Se le hizo una maxilectomía izquierda, también una etmectomía tanto anterior y posterior y también una etmectomía. Se perdió un poquito la parte de lo que era la parte de sinovias y pues realmente en su abordaje, pues, o sea, su seguimiento posquirúrgico le fue súper bien. Todo bien, ya no tuvo ninguna afección. Digo, sospechamos realmente que si era de nervio periférico, si nos quedamos con la duda que si era de redondo o del liviano, porque vimos que están un poquito expandidos en el estudio tomográfico en el corte coronal, pero pues realmente sí nos quedamos con la duda de cuál era, pues, pero eran principalmente nuestros diagnósticos de liviano o de B2. Y pues vamos a hacer un poquito la revisión de los diferenciales tumores nasales. Si bien anteriormente ya lo habíamos comentado, uno de los principales que se comentó incluso en el público pues fue un papiloma nasal invertido. Hay bibliografía que también menciona que se puede diferenciar con un estesioneuroblastoma en etapas tempranas, pero sin embargo no vemos que hay una resolución ósea, no hay invasión a fosa general anterior, pero lo toman como un diferencial. Y otro que también habíamos comentado inicialmente, una angiofibroma juvenil, que por la edad y epidemiología, pues en esta paciente quedaría casi totalmente descartado. En cuanto al papiloma nasal invertido, las características a nivel tomográfico, ya sabemos que es un tumor de tejido blando, que se extiende a lo largo de la pared nasal lateral, meato medio, y que tiene una extensión a seno maxilar, que esta prácticamente, este tumor puede generar una hiperostosis focal de hueso adyacente.
En cuanto a resonancia magnética, en T2 es predominantemente hiperintenso respecto a comparado con el músculo esquelético, y en T1, T2 contrastada en fase de supresión grasa, podemos observar algo característico que también reporta la bibliografía, que es la presencia de estrías curvilíneas o un patrón cerebriforme contorneado característico. Pasando a la extensión neuroblastoma, como ya lo habíamos comentado anteriormente, es un tumor derivado de tejido neuroectodérmico, totalmente maligno, que surge de prácticamente el neuroepitelio olfatorio del ático nasal. El aspecto que tiene en la tomografía presenta remodelación más destrucción ósea, que eso sería algo muy importante que no observamos tanto en tomografía ni en resonancia magnética en el tumor que presentó nuestra paciente. Y pues en resonancia magnética, sobre todo en T2, podemos ver una señal intermedia que puede ir hipointensa a hiperintensa en comparación con tejido encefálico. Y asimismo se pueden observar áreas de degeneración quística también de este tipo de tumoraciones. Y pues bueno, en la esofiofibroma juvenil, un tumor altamente vascularizado que prácticamente tiene su origen en el agujero esfenopalatino y sobre todo está presentado mayormente en pacientes jóvenes y de sexo masculino. En cuanto a estudio tomográfico, se puede ver una extensión que va desde cavidad nasal posterior, nasofaringe y clásicamente la fosa pterigopalatina. En cuanto a estudios de imagen, podemos ver aquí un corte axial de una resonancia magnética en secuencia T1 contrastada en fase de supresión grasa, que prácticamente vemos la característica que habíamos comentado del papiloma nasal invertido. Está ocupando prácticamente en su totalidad el seno maxilar del lado derecho, desplaza incluso el septum nasal también en esta porción, y prácticamente vemos el aspecto cerebriforme o serpentino dentro del mismo. En cuanto al estesineuroblastoma, la característica que habíamos comentado y recalcado, que prácticamente, bueno, aquí vemos un corte coronal de una resonancia magnética contrastada en secuencia T1 en fase de supresión grasa, que prácticamente aquí ya vemos, como señala la flecha superior, invasión a la fosa craneal anterior, que incluso ya prácticamente vemos áreas de remodelación y resorción ósea. Prácticamente asciende cranealmente hacia fosa craneal anterior, caudalmente hacia prácticamente área 4 de Cotele, cornete medio, y en esta parte podemos ver una zona isointensa a tejidos blandos, que prácticamente puede ser acumulación de alguna secreción por efecto de expansión del tumor que limita el drenaje del seno maxilar. Y en cuanto a una imagen representativa de la esofiofibroma juvenil, tenemos aquí un corte axial de una resonancia magnética contrastada, secuencia T1, fase de supresión grasa, que prácticamente aquí podemos ver una ocupación a nivel de la fosa pterigopalatina, que prácticamente hacia lateral, desplaza el espacio masticador y medialmente se extiende hasta nasofaringe. Y pues bueno, las señales que tenemos aquí con las flechas son señales de hipointensidad que pueden ser alusión a los vasos sanguíneos que presenta esta tumoración. ¿Hasta aquí alguna duda con los tumores, los diagnósticos diferenciales y el diagnóstico de la paciente? Entonces, ya integrando un poco cómo va evolucionando la tomografía y la resonancia, pues prácticamente vamos descartando poco a poco los diferentes diagnósticos diferenciales, y si bien llegamos a un tumor de vaina del nervio nasosinusal, pues prácticamente ya la inmunohistoquímica nos da el diferencial entre un neurofibroma y un schwannoma, que prácticamente sería algo irrelevante para el manejo quirúrgico de la paciente al final de cuentas. ¿Alguna pregunta por qué, doctor? Un corte que nos regresemos o algo. ¿No?